Estamos viviendo una nueva normalidad. Nada volverá a ser igual después del COVID-19, nada volverá a ser igual después de la pandemia. Los contratos en el derecho tampoco. Ya le vamos a decir por qué. Esta nueva normalidad definitivamente nos tiene en un montón de situaciones que eran imprevistas, eran inesperadas. Por supuesto que nadie podía saber que esto podía pasar, y menos en la magnitud que está pasando. Entonces los contratos entre las personas se ven afectados de todas formas. En este canal hemos visto algunos de estos tipos de contrato en específico. Por ejemplo, hay una entrevista con el doctor Waldo Sobrino, un abogado argentino que ha tratado el tema de los contratos, las neurociencias y la inteligencia artificial en un libro que recientemente publicó, y ahí habla de las relaciones de consumo, cómo han cambiado, ¿verdad? Y cómo son en la actualidad. Hemos hablado con otro excelente jurista internacional, el doctor Gabriel Vivas, de lo que tiene que ver en algunos contratos de seguro en específicos, por ejemplo, de las coberturas de lucro cesante y otro tipo de contrataciones de esta naturaleza. Hemos hablado con la doctora Andrea Signorino también de temas que tienen que ver con la pandemia específicamente, ¿verdad? Y cómo estos contratos vinieron a cambiar en materia de contratos de seguros. Pero hoy vamos a hablar de los contratos cotidianos, de los que hacen las personas y los que llamamos contratos paritarios, es decir, en los que usted verdaderamente puede influir en el clausulado, en el que usted, la voluntad de las partes se ve expresada en ese contrato. Hablamos de contratos de compraventa, hablamos de contratos de servicios, por ejemplo, ¿verdad? Es muy común ahora que estamos pensando en las graduaciones, en las fiestas de fin de año, en todo ese tipo de cosas de los estudiantes, por ejemplo, que hacen contrataciones los padres a veces hasta un año antes o 2 años antes, de los hoteles, de los grupos musicales, de los catering service, ¿verdad? Y resulta que ahora ellos les dicen, mire, si no se hace el evento, yo no le voy a devolver la plata porque yo ya tenía todo listo. Miren, hay que traer sensatez y hay que traer sentido común a las contrataciones. Los hoteles van a seguir viviendo después de la pandemia, entonces no pueden andar diciéndole a la gente que no le van a devolver el 100% porque realmente no han hecho ningún gasto extraordinario, ni nadie se les va a ir a meter en esas fechas porque se supone que podríamos estar en un momento en que ni siquiera pueden realizarse las actividades. Entonces está bien que haya, digamos, un castigo por no hacer el evento, pero no puede ser jamás del 100%, aunque sí se haya pactado, porque las condiciones simple y sencillamente cambiaron. Hay algunos autores que hablan siempre en este caso de la teoría de la imprevisión, es decir, los contratos se modifican precisamente por las diferentes condiciones que se dan por un hecho que es ajeno completamente a la voluntad de las partes, en este caso como la pandemia. Entonces, al modificarse las condiciones contractuales, tiene que aplicar la buena fe, tiene que venir el equilibrio en el contrato y las personas tienen que ponerse de acuerdo para que ninguna de las dos pierda, es decir, que se haga un balance en esa relación contractual. Pero también puede ser que las personas estén tratando en este momento, que ya estamos en la pandemia, pero no saben, por ejemplo, cuándo se va a poner una medida sanitaria. Y entonces hay que estar pendiente, y ese contrato tiene que estar pendiente también de lo que suceda con las medidas sanitarias, de las órdenes que dé el gobierno, de la forma de distribuirse, ¿verdad?, en la sociedad, porque las cosas van cambiando día a día y el derecho no puede quedarse rezagado. Entonces nuestra recomendación es, mire, cuando usted tiene algún conflicto con la persona que contrató, simple y sencillamente aplique una justicia en ese conflicto, dígale a la otra persona que se pongan de acuerdo. No tiene sentido en este momento ir a los tribunales a dirimir este tipo de conflicto porque los tribunales ya están saturados de por sí. Lleguemos a una conciliación amigable con la contraparte y hagamos de este mundo algo mejor. Que Dios los bendiga grandemente.